Hay personas que ya tomaron una decisión sobre ti antes de que abrieras la boca. Lo decidieron en silencio, con una sonrisa, con un apretón de manos, con una promesa que nunca tuvieron intención de cumplir. Y tú, que creías estar construyendo algo, estaba siendo construido, moldeado, ubicado exactamente donde ellos necesitaban que estuvieras para que el tablero les funcionara. El mundo no lo dominan los más inteligentes. Lo dominan los que entendieron algo que a los demás les da demasiado miedo admitir, que la bondad sin estrategia es solo otra forma de debilidad disfrazada de virtud, que la confianza sin discernimiento no es generosidad, es negligencia, que hay personas que interpretan tu apertura como una invitación, tu paciencia como una señal de que pueden seguir, y tu silencio como confirmación de que ganaron. Si algo en lo que acabas de escuchar te tocó en un lugar que reconoces, quédate. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Deja un comentario con una palabra, la primera que vino a tu mente cuando escuchaste esto. Y dale like, no como acto reflejo, sino porque lo que viene merece que lo encuentre alguien más, que lo necesita tanto como tú en este momento. Existió un hombre al que la historia decidió convertir en villano, porque era demasiado honesto para ser héroe. Vivió en una Florencia donde los que predicaban la virtud en público la traicionaban en privado, con una eficiencia admirable, donde las alianzas se construían sobre sonrisas y se destruían sobre intereses, donde el poder no tenía rostro moral, tenía rostro funcional, y ese hombre, Maquiavelo, en lugar de escandalizarse, tomó nota. Observó con la frialdad de quien ya no tiene ilusiones que perder, y escribió lo que vio, no lo que debería ser, lo que era, lo que siempre había sido, lo que seguirá siendo mucho después de que todos los que hoy fingen escandalizarse de su nombre hayan desaparecido. Sus textos fueron quemados, prohibidos, satanizados, y sin embargo, sobrevivieron, porque las verdades que incomodan no desaparecen cuando las silencias. Simplemente esperan. Esperan a que alguien tenga el estómago suficiente para volver a sostenerlas bajo la luz y mirarlas sin parpadear. Lo que Maquiavelo entendió no fue la maldad humana, fue la mecánica humana. Y esa mecánica opera con independencia de si la apruebas o no, de si la conoces o no, de si crees en ella o no, como la gravedad, como la marea, como el instinto. Antes de entrar en las leyes necesitas identificar al verdadero enemigo. No es la persona que te traicionó, no es el que juega sucio. Ellos son solo síntomas. El enemigo real es más cercano, más silencioso y más difícil de nombrar porque vive dentro del grupo al que la mayoría pertenece sin saberlo. Ese grupo no tiene nombre oficial, pero tiene características inconfundibles. Son los que creen que mostrar vulnerabilidad es siempre una fortaleza. Los que confunden transparencia con honestidad estratégica. Los que piensan que si explican suficiente, si demuestran suficiente, si dan suficiente, el otro finalmente lo verá y responderá en consecuencia. Son los que han construido su autoestima sobre la aprobación ajena con tanta dedicación que ya ni siquiera saben que lo hicieron. Necesitan que el otro los vea bien. Necesitan que el otro confirme que sus razones son válidas. Necesitan que el otro valide su posición antes de poder sostenerla con convicción. Esa necesidad es invisible para ellos, pero es perfectamente visible para el que sabe buscarla. Y en el momento en que alguien la ve, tienes una correa invisible que rodea el cuello de esa persona. No tienes que jalar de ella todo el tiempo. Solo tienes que saber que está ahí. Porque saberlo cambia toda la dinámica de poder sin que el otro lo perciba. El peligro de este grupo no es su maldad, es su predictibilidad. El ser humano predecible en un entorno de poder es como una pieza de ajedrez que siempre se mueve igual. Es la primera que
Se sacrifica porque nadie la teme. No quieres ser esa pieza. No viniste hasta aquí para ser sacrificado en el movimiento 5 de alguien más. Lo que opera por debajo de toda interacción humana es la razón, es el ego. Y el ego tiene leyes propias que no negocian con la lógica ni con la moral. El ego necesita sentirse autónomo. Necesita creer que sus decisiones son suyas. Necesita resistir lo que percibe como imposición, incluso cuando esa imposición es beneficiosa para él. Necesita ser visto, ser validado, ser reconocido. Necesita sentir que importa, que tiene poder sobre su entorno, que no es prescindible. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo internalizas más allá de la comprensión intelectual, el mundo humano empieza a leerse de una manera completamente diferente. Dejas de ver conversaciones y empiezas a ver sistemas de necesidades no declaradas. Dejas de escuchar palabras y empiezas a escuchar los miedos disfrazados de argumento. Dejas de reaccionar a lo que la gente dice y empiezas a responder a lo que la gente realmente quiere. Y esa diferencia, esa capacidad de operar en el nivel donde realmente se toman las decisiones humanas y no en el nivel donde se anuncian, es la fisura por la que entra el poder real. No el poder que se anuncia, el que se ejerce, silenciosamente, con precisión, sin necesitar que nadie lo reconozca para ser real. Primera ley. El que justifica pierde antes de empezar. Hay un mecanismo psicológico que se activa cada vez que alguien empieza a explicar sus razones antes de actuar. Se llama reactancia. El cerebro humano, cuando percibe que su autonomía está siendo condicionada a la aprobación de otro, genera resistencia automática. No importa si la propuesta es razonable. No importa si las razones son sólidas. El acto mismo de pedir permiso, de buscar validación antes de moverse, activa en el otro la necesidad de cuestionar, de oponerse, de recuperar el territorio de su libre albedrío. Maquiavelo lo entendía de esta manera. El gobernante que explica cada decisión a su consejo se convierte en rehén de ese consejo. El que actúa con la certeza de quien no necesita que el otro esté de acuerdo, genera algo que ningún argumento puede generar: autoridad. La autoridad no se pide, no se negocia, no se construye con explicaciones. Se proyecta a través de la calidad de la presencia con la que te mueves. Piensa en las personas que más respetas en tu vida, las que percibiste como figuras de poder real, no de autoridad impuesta. ¿Cuánto tiempo dedicaban a explicar por qué hacían lo que hacían? Muy poco, o ninguno. Se movían, y su movimiento era la explicación. En términos cotidianos, el empleado que presenta un proyecto con 15 diapositivas de justificación está anunciando su inseguridad antes de que el jefe haya dicho una palabra. El que entra lo presenta con convicción y deja espacio para las preguntas. Proyecta algo completamente diferente, aunque el proyecto sea idéntico. La inversión de poder no es volverse arrogante ni impulsivo. Es aprender la diferencia entre la acción que nace de la certeza y la acción que espera permiso para existir. La jaula más cómoda que existe se construye con las propias justificaciones. Cada explicación que no fue solicitada es un barrote más. Segunda ley. El silencio estratégico es la forma más antigua de presión psicológica. La mayoría usa el silencio como retirada, como la señal de que ya no tienen nada que decir, o peor, de que tienen miedo de decirlo. Los que comprenden el poder usan el silencio como exactamente lo contrario, como una forma de presión que no puede ser rebatida porque no tiene forma de ser atacada. El principio que opera aquí es la intolerancia humana a la ambigüedad. El cerebro no puede dejar una pregunta abierta sin intentar cerrarla. Cuando alguien te confronta y tú respondes con calma, con pausa, con la quietud de quien tiene tiempo de sobra,
El cerebro del otro empieza a llenar ese vacío con sus propias interpretaciones, y lo que imagina casi siempre es más poderoso que cualquier cosa que podrías haber dicho. En una negociación, el primero que rompe el silencio después de un momento de tensión cede terreno sin haberlo negociado. En una confrontación, el primero que se defiende ya admitió implícitamente que el ataque tuvo efecto. En una relación de cualquier tipo, el que siempre responde al instante, que siempre está disponible para procesar emocionalmente en tiempo real, que nunca deja que el otro se pregunte qué está pensando, ha entregado voluntariamente su único instrumento de misterio. Y sin misterio, no hay atención sostenida. Sin atención sostenida, no hay influencia duradera. La distinción que pocos hacen y que lo cambia todo. El silencio del que no tiene nada que decir huele a vacío. El silencio del que tiene demasiado que decir y eligió no decirlo huele a poder. Uno produce incomodidad en el que lo habita. El otro la produce en el que lo observa. El tablero más temido no es el que tiene más piezas activas, es el que tiene piezas que no sabes cuándo ni hacia dónde van a moverse. Tercera ley. Nunca ataques la posición. Socava el suelo sobre el que se sostiene. El ataque directo es el error más costoso en cualquier campo de influencia. No porque sea moralmente cuestionable, sino porque es estratégicamente ineficiente. Cuando atacas la posición de alguien directamente, activas la defensa. El ego se cierra, la lógica se blinda, y lo que tenías frente a ti era una persona que podría haber escuchado razones. Ahora tienes un sistema defensivo que solo puede procesar amenazas. Maquiavelo entendía que la conquista directa es la más cara, que las murallas que se derriban con arietes cuestan 10 veces más que las que se abren desde adentro. La duda funciona de una manera que el ataque nunca puede replicar. Cuando introduces una pregunta en la mente del otro, cuando plantas una semilla de incertidumbre sobre algo que creía consolidado, esa semilla trabaja sola. No necesitas seguir empujando. El mecanismo cognitivo que los psicólogos llaman efecto Zeigarnik garantiza que las preguntas abiertas ocupen la atención con una intensidad mayor que las cerradas. Una pregunta bien colocada en el momento correcto puede desestabilizar una posición que 1000 argumentos directos no habrían movido un centímetro. En términos prácticos, si quieres que alguien reconsidere una decisión, no le digas que se equivoca. Hazle una pregunta que lo lleve a descubrirlo por sí mismo, porque lo que uno descubre en soledad no puede ser rechazado con la misma facilidad que lo que le fue impuesto desde afuera. La inversión de poder aquí requiere abandonar la necesidad de tener razón en voz alta, de ser reconocido como el que señaló el error. El poder que se ejerce sin firma es el más elegante. Y la pregunta que se instala en la mente del otro en el momento justo es la forma más silenciosa y más duradera de influencia que existe. Cuarta ley. Dale al ego lo que necesita para que te dé lo que quieres. Este principio es el que más incomoda a los que se consideran demasiado directos, demasiado honestos para usarlo. Pero esos mismos, si fueran capaces de observarse con frialdad, lo habrían usado sin saberlo en algún momento de su vida. La psicología de la influencia documentó esto con suficiente evidencia como para que ya no sea debatible. Las personas no toman decisiones desde la razón. Toman decisiones desde el estado emocional y luego usan la razón para justificarlas. Si quieres mover a alguien hacia una dirección, primero necesitas que ese alguien esté en un estado emocional receptivo. Y para crear ese estado, tienes que hablar en el idioma que su ego ya comprende. Validación, reconocimiento, sensación de autonomía. No se trata de adular,
La adulación es obvia y produce el efecto contrario porque activa el detector de manipulación. Se trata de algo más sutil. Identificar qué necesita creer ese ego sobre sí mismo y operar dentro de esa narrativa. El jefe que necesita creer que las buenas ideas nacen de él. Preséntale la idea de manera que pueda apropiársela sin sentirse dirigido, y verás cómo la defiende como si fuera suya. La persona en una relación que necesita sentirse el que protege. Dale la oportunidad de proteger y verás cómo se mueve en la dirección que necesitas. El reencuadre maquiavélico es este. No es manipulación si el resultado beneficia genuinamente al otro. Es simplemente entender que el camino más corto entre dos puntos humanos no es la línea recta, es la que pasa por donde el ego ya quiere ir. La trampa para el que aprende esto superficialmente es usarlo sin discriminación, y entonces se vuelve visible, predecible, deshonesto a ojos del otro. El maestro lo usa con la precisión de un bisturí. Sabe exactamente cuándo el terreno está listo y cuándo todavía requiere preparación. Quinta ley. La escasez no es una táctica. Es una ley gravitacional del deseo humano. Esto precede a cualquier manual de marketing, a cualquier teoría económica, a cualquier sistema de persuasión. Es tan antiguo como el primer hombre que descubrió que lo que podía perder se volvía más valioso que lo que tenía asegurado. El cerebro humano no valora en función de la calidad objetiva, valora en función de la disponibilidad percibida. Lo que abunda pierde valor automáticamente, independientemente de sus características reales. Lo que escasea genera deseo, independientemente de sus características reales. Esta no es una debilidad del sistema cognitivo humano. Es su mecanismo de supervivencia en acción. El problema es que en el contexto de las relaciones humanas modernas produce dinámicas de poder que muy pocos comprenden mientras las están viviendo. La persona que siempre está disponible, que responde al instante, que nunca genera incertidumbre sobre su presencia, que nunca dice que no, que nunca tiene algo más importante que hacer que atender al otro. Le ha quitado al otro el único ingrediente que necesita para valorarla, la posibilidad de perderla. El ego humano no desea profundamente lo que ya tiene asegurado. Desea lo que podría escapársele. Esta verdad destruye la idea romántica de que la entrega total produce amor total. Produce lo contrario. Produce comodidad. Y la comodidad es el cementerio del deseo. La inversión de poder aquí no consiste en volverse artificialmente inaccesible de manera calculada y obvia. Eso se detecta y produce rechazo. Consiste en desarrollar una vida tan propia, tan densa de propósito, tan llena de dirección genuina, que la disponibilidad limitada no sea una estrategia, sino una consecuencia inevitable de quien verdaderamente eres. La persona que genuinamente tiene cosas que importan más que la opinión del otro sobre ella, genera escasez real. Y la escasez real no puede ser imitada con suficiente precisión como para engañar al instinto por mucho tiempo. El vacío que deja quien realmente tiene su propio mundo es un vacío que el otro siente en el cuerpo, no solo en la cabeza. Sexta ley. El que controla el marco, controla el resultado sin necesidad de controlar cada paso. El marco es el contexto invisible, dentro del cual se desarrolla cualquier interacción. Es la narrativa no declarada que define qué es normal, qué está en discusión y qué simplemente no existe como opción. El que llega primero con el marco, el que establece las coordenadas antes de que el juego empiece, no necesita ganar cada argumento dentro de él, porque todos los argumentos ya están ocurriendo en su territorio. La psicología cognitiva tiene décadas de investigación sobre esto.
El encuadre determina la percepción del mismo hecho con tanta eficiencia que dos personas pueden recibir información idéntica y llegar a conclusiones opuestas dependiendo exclusivamente de cómo fue presentada. Maquiavelo entendía esto como el arte de escribir, las reglas antes de que el adversario entre a la sala. En una negociación, el que llega con los números ya establecidos no negocia desde cero. Negocia desde su posición de partida. El otro ajustará dentro del margen que el marco permite. En una conversación difícil, el que nombra el problema primero, lo define. El que lo define, controla hacia dónde se dirige la conversación. En una relación de poder, el que establece desde los primeros momentos cuáles son sus líneas no negociables, sin enojo, sin dramatismo, simplemente con la claridad de quien sabe exactamente quién es, ha construido el marco dentro del cual el otro tendrá que aprender a moverse. El error que comete la mayoría es entrar en la interacción sin marco propio y adoptar el del otro por defecto. Reaccionan, responden, juegan con las piezas del tablero que el otro colocó y se preguntan por qué, aunque tengan los mejores argumentos, siempre sienten que van un paso detrás. El tablero lo define el que llegó, primero, no con más volumen, con más claridad sobre lo que quiere que prevalezca. Séptima ley. El que no puede ser retenido, no puede ser controlado. Esta es la ley más difícil, no técnicamente, psicológicamente. Porque toca el punto donde la mayoría de las personas tienen atado algo que no quieren examinar. La capacidad real de retirarse, de soltar, de decir genuinamente que hay cosas que no necesitas para seguir siendo quien eres, no es una habilidad que se aprende en un video. Es el resultado de un trabajo interno que la mayoría evita porque implica enfrentarse a cuántas cosas sostienen su identidad desde afuera. El bienestar de la mayoría de las personas depende de resultados externos. Depende de que la negociación salga bien, de que la persona que aman los elija, de que el conflicto se resuelva a su favor, de que los demás confirmen que son valiosos, capaces, queribles. Esa dependencia es invisible para quien la tiene, pero es perfectamente legible para el que sabe mirar. Y el que la lee en ti tiene poder sobre ti, sin haber hecho absolutamente nada para ganárselo. Tú se lo diste. Maquiavelo sabía que el príncipe, cuya estabilidad dependía de la lealtad de sus aliados, era fundamentalmente más frágil que el que podía gobernar en soledad si fuera necesario. No porque la soledad fuera el objetivo, sino porque la capacidad de soportarla hacía todas sus alianzas genuinamente voluntarias y, por lo tanto, genuinamente fuertes. En teoría de la negociación, existe un concepto que lo captura con precisión. La mejor alternativa disponible si el acuerdo actual no se cierra. El que tiene una buena alternativa, negocia desde la fortaleza. El que no tiene ninguna negocia desde el miedo. Y el miedo siempre negocia mal, independientemente de la inteligencia, de la preparación, de los argumentos disponibles. La inversión de poder aquí no es desarrollar indiferencia. Es desarrollar suficiente vida propia, suficiente identidad sólida, suficientes opciones reales, como para que la retirada sea siempre una posibilidad creíble. No un farol, una realidad. Porque el farol se detecta siempre. El instinto humano para reconocer la desesperación es demasiado antiguo y demasiado preciso como para ser engañado por mucho tiempo por quien en realidad no puede irse. Lo incapturable es, por definición, lo más poderoso de cualquier sala en la que se encuentre. Pero ahora, necesito detenerte aquí, porque lo que viene es lo que la mayoría que aprende estas cosas se salta, y saltárselo es exactamente lo que convierte estas herramientas en trampas.
Estas leyes no son neutras. No son instrumentos inocuos que funcionan igual independientemente de quien los use. Son amplificadores. Lo que amplifican no es la técnica. Amplifican el estado interno desde el cual se aplican. El hombre que usa la escasez porque genuinamente tiene una vida llena de propósito propio, genera una atracción que el otro no puede racionalizar, pero tampoco puede ignorar. El que la usa porque, en el fondo, tiene terror de no ser suficiente, porque necesita el resultado pero intenta aparentar que no lo necesita, genera una distancia que él mismo no puede controlar ni entender. La diferencia entre ambos no está en el comportamiento externo. Está en la raíz desde la que nace ese comportamiento. Y esa raíz se detecta, no siempre conscientemente, pero el cuerpo del otro la registra. El sistema nervioso del otro la procesa y produce una respuesta que no tiene nada que ver con el análisis racional. El silencio del que habla desde la herida huele a resentimiento. El silencio del que habla desde la fortaleza huele a autoridad. El control del marco que nace del miedo a perder se siente rígido, forzado, frágil. El que nace de una claridad interna real se siente natural, magnético, inevitable. El arma de doble filo no es la ley en sí misma. Es la brecha entre quien crees que eres y quien realmente eres, cuando nadie está mirando y no hay nada que ganar. Esa brecha es el único factor que determina si estas leyes te construyen o te destruyen. Y aquí llegamos al punto que nadie que vende psicología oscura en Internet quiere que llegues, porque este punto invalida la premisa de toda la industria. El verdadero poder no es la capacidad de mover al otro, es la capacidad de no necesitar moverlo. Hay personas que aprenden todo lo que acabamos de explorar y se convierten en máquinas de influencia que funcionan durante un tiempo, a veces durante mucho tiempo, hasta que un día el sistema colapsa porque estaba construido sobre una mentira fundamental, que el poder es algo que se hace a otros. El poder real es algo que se es. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre el jugador que controla cada pieza con desesperación y el que juega con tanta holgura que puede perder varias piezas sin que su posición general se vea comprometida. El primero parece poderoso. El segundo lo es. El desapego del resultado no es indiferencia. No es el estoicismo de motivación barata que se repite en redes sociales como si fuera una dieta. Me desapego, no me afecta, sigo adelante. Eso no es desapego. Es negación con mejor presentación. El desapego real es la ausencia de desesperación. Es la capacidad de actuar con plena intención, con toda la energía disponible, con el mejor juicio posible y al mismo tiempo sostener internamente la posibilidad de que el resultado sea diferente al esperado sin que esa posibilidad colapse tu identidad. Es jugar el juego con todas tus cartas sobre la mesa, sabiendo que si pierdes esta mano, seguirás siendo quien eres en la siguiente. Eso es lo que Maquiavelo veía en los príncipes que duraban, no en los que ganaban siempre, en los que no se derrumbaban cuando perdían, porque el que no se derrumba cuando pierde genera algo que el ganador compulsivo nunca genera: respeto genuino. No el respeto que viene del miedo, el que viene de reconocer que hay algo en ese hombre que no puede ser tomado porque no depende de nada externo para existir. La forma suprema de dominio no es el control de la situación, es la total ausencia de necesidad de ese control para estar en paz. Y esa paz, esa quietud, que no es pasividad, sino presencia plena sin urgencia, es la señal más poderosa que un ser humano puede proyectar en cualquier entorno. Existe una distinción que lo determina todo,
y que muy pocas personas logran ver con claridad suficiente. Hay quien aprende estas leyes y las convierte en un repertorio de actuaciones. Memoriza los movimientos, practica las pausas, estudia los gestos, ensaya el tono de voz que proyecta autoridad. Y en situaciones controladas, con personas que no lo conocen profundamente, funciona. Produce el efecto esperado. Genera la reacción deseada. Pero ese actor tiene un problema que ninguna cantidad de técnica puede resolver. Necesita que el escenario permanezca exactamente como lo preparó. Cuando algo sale diferente, cuando el guión del otro no sigue el que él esperaba, cuando el entorno cambia de manera inesperada, el actor se desorienta, porque no tiene principios internos que lo guíen. Tiene instrucciones externas que se vuelven inútiles fuera del contexto para el que fueron diseñadas. El maestro es algo fundamentalmente diferente. El maestro no aplica la escasez. Simplemente tiene una vida tan genuinamente propia que la escasez emerge de manera natural. No practica el silencio. Simplemente no habla cuando no tiene nada que valga la pena decir, porque su comodidad interna no depende de llenar cada pausa. No controla el marco porque aprendió la técnica de controlarlo. Lo controla porque su claridad sobre quién es y qué quiere es tan sólida que cualquier otro marco resulta inconsistente en su presencia. La diferencia entre actor y maestro no está en lo que hacen, está en el origen de lo que hacen. El actor opera de afuera hacia adentro. Aprende las conductas con la esperanza de que las conductas transformen su identidad. El maestro opera de adentro hacia afuera. Trabaja en su identidad, y las conductas correctas emergen sin esfuerzo deliberado porque son expresiones naturales de quién es. Esta es la razón por la que no puedes simplemente aplicar estas 7 leyes mañana por la mañana y esperar resultados sostenidos. Puedes obtener resultados parciales, momentáneos. Puede que algunos te sorprendan por su efectividad inicial, pero el poder que se sostiene en el tiempo, el que no requiere mantenimiento constante, el que no se agota, el que no necesita ser recordado en cada interacción, porque no es una técnica sino una forma de ser, ese no se instala con un video. Se construye lentamente, en la quietud, en la confrontación sin testigos con uno mismo, en el trabajo de identificar y eliminar todas las dependencias que otros colocaron en ti sin que les dieras permiso y que tú mismo reforzaste sin saber lo que estabas construyendo. Vuelve al inicio de este recorrido, a esa persona que ya había tomado una decisión sobre ti, a ese momento donde sentiste que el juego no era el que creías estar jugando. Ahora lo ves diferente, no porque tengas nuevas técnicas, sino porque empiezas a entender la estructura del juego real, el que opera por debajo de las palabras, por debajo de las intenciones declaradas, por debajo de la moralidad pública que todo el mundo performa y casi nadie encarna. Ese juego siempre estuvo ahí. Lo que cambió es que ahora tienes el lenguaje para verlo. Y ver es el primer movimiento de cualquier posición de poder real. El que no puede ver el tablero no puede mover las piezas. El que lo ve con claridad no necesita correr. Puede tomarse su tiempo. Puede elegir cuándo moverse y cuándo dejar que el otro se mueva primero, que se exponga primero, que cometa el error que inevitablemente cometerá el que actúa desde la urgencia, porque la urgencia siempre comete errores, y la paciencia siempre encuentra el momento exacto para aprovecharlos. Pregunta que te dejo, no es qué harás ahora con lo que escuchaste. Esa es una pregunta fácil. La pregunta difícil es esta. Cuando nadie te observa, cuando no hay nada que ganar, cuando no hay audiencia para tu poder, ¿desde dónde actúas?
¿Desde la fortaleza de quien sabe quién es independientemente del resultado? ¿O desde el miedo de quien necesita que el resultado confirme que es suficiente? Esa pregunta no la puedo responder yo. Nadie puede. Solo tú sabes lo que hay en ese espacio interior cuando toda la actuación se detiene, y ese espacio es exactamente donde comienza o termina todo lo que acabas de aprender. Si algo en este recorrido te dejó pensando algo que no esperabas pensar, si te expuso en algún punto que preferías no examinar, escríbelo en los comentarios. No lo que crees que deberías escribir, lo que realmente pensaste. Eso es lo único que tiene valor real aquí. Y si llegaste hasta este momento, si mantuviste la atención durante todo lo que acaba de pasar, Daily Like, no por reflejo, sino porque reconoces que este tipo de contenido no lo encuentras en cualquier lugar y que alguien más ahí afuera necesita encontrarlo tanto como tú en este momento.